Para Buenas la tardes. pantalla completa, me parece Sí, que es en la parte de abajo. Ahí, sí, gracias. gracias. Hola, buenas tardes. Pues vamos a iniciar con la sesión número 3. En esta ocasión tenemos como objetivos generales, recordemos del curso, que es identificar la problemática que se presenta en la implementación de la logística para para la sesión de cómputos tanto distritales como municipales, em, para con ello que nos permita identificar los escenarios jurídicos que se presentan obviamente en estas sesiones de cómputo, que son complejas, como lo hemos estado viendo en las dos sesiones anteriores, y que requieren pues de una especialización para atender el tema. Y a partir de estos objetivos, pues la idea al concluir, pues es que contemos con las herramientas necesarias para enfrentar una sesión de cómputo distrital municipal, una sesión de recuento total o parcial, una sesión o un recuento en sede jurisdiccional. Em, es un poco el recordatorio de los objetivos que hemos estado o que tenemos en el presente curso. El día de hoy yo me voy a abocar a analizar básicamente el tema relacionado con con la sesión del cómputo y todo lo que se deriva de esta, ¿no? Vamos a estar abordando em, qué es lo que le corresponde hacer a la autoridad electoral, cómo se lleva a cabo la misma, pero también ya una vez que tenemos los resultados, que es lo que más nos interesa en esta parte del curso, una vez que tenemos ya el resultado final de la votación, ¿qué, qué consecuencias conlleva? Esto es la asignación de representación proporcional que tiene que hacer la autoridad electoral en base a qué lo hace y atendiendo a qué criterios. Específicamente, pues atendiendo a la fórmula del Estado de Querétaro y a los criterios vigentes en esta materia. En atención a ello, pues vamos a tener una parte teórica, una parte normativa y voy a abordar un ejemplo sobre cómo se realizó la asignación de diputados de representación proporcional en este proceso que acaba de finalizar en el estado de Querétaro. Entonces, y bueno, eh, como ya saben, en cualquier momento pueden levantar la mano, y pues hacer las preguntas o comentarios que ustedes consideren pertinente. Dicho lo anterior, pues vamos a dar inicio. Lo primero que tenemos que recordar, que ya lo hemos estado reiterando en las dos sesiones pasadas, es qué, qué es el resultado de los cómputos o qué es lo que vamos a obtener una vez que tenemos un cómputo. Recordemos que es la suma que se realiza de los resultados que se van anotando en las actas de escrutinio y cómputo en cada casilla que han sido instaladas, pues obviamente en una determinada demarcación territorial. En este caso, tuvimos elección en Querétaro, elección local y pues tuvimos la distribución de 15 distritos uninominales. Entonces, en cada distrito, pues hubo una distribución de un número determinado de casillas. El cómputo de estas casillas es lo que nos conlleva a obtener un cómputo de el resultado de selección distrital. Em, en el caso de que se hubiese presentado un recuento de votos, recordemos que este se da
pues en la sesión siguiente que lleva a cabo la autoridad electoral, el miércoles siguiente al día de la jornada electoral, y en el caso de que existan o se actualicen alguna de las causales de recuento, pues se procede precisamente a aperturar los paquetes que están dentro de esas causales y volver a contar los votos que ya habían sido contados por los ciudadanos en la casilla. Em, entonces, en el caso del cómputo o en el caso del recuento de los votos, el cómputo se realiza incluyendo la suma de los resultados obtenidos por cada uno de los grupos de trabajo. Recuerdan que cuando vimos en la respectiva sesión, en la sesión de cómputo, se habrían determinado un número de grupos de trabajo. Bueno, pues cada grupo de trabajo se lleva un cómputo correspondiente. Los votos que se contaron directamente ante el pleno del Consejo Distrital o Municipal, y en su caso que se hayan reservado en las mesas de trabajo algún voto, esos también se suman. Entonces, en este momento de la sesión de cómputo, y en el caso de que se haya dado un recuento, pues tenemos que la sumatoria de los votos contados en los grupos de trabajo y en los votos contados en el consejo del órgano, y más los votos reservados es lo que nos va a dar nuestra sumatoria final. Perdón, no me deja avanzar. Siempre pasa algo, ¿no? Listo. Eh, en consecuencia, ¿qué es el resultado de los cómputos? Repito, pues tenemos también, como les explicaba, cuando el otro elemento que tenemos, pues es el cotejo de actas que se hace en el pleno del órgano electoral. Esto se va sumando, se va subiendo a un sistema informático previamente validado, y ahí nos va reflejando pues cómo se va dando la sumatoria de todos estos elementos que les estoy comentando. Lo que hubo en los grupos, lo que hubo en el pleno, los votos reservados. Y bueno, hay una condicionante que se establece en los lineamientos y en el reglamento de elecciones, que es básicamente que no, en ocasiones llega el paquete y puede ser que cuando aperturemos el paquete en el grupo de trabajo, el paquete venga vacío. Eso es más común de lo que se imaginan. No, obviamente no en una cantidad que pueda afectar la validez de la elección, pero es muy común que los ciudadanos se equivoquen al momento de armar los paquetes y la documentación electoral que correspondía, por ejemplo, a un distrito local, lo hayan mandado a un distrito federal o lo hayan mandado en el paquete de la elección municipal. Entonces, es probable que tengamos un supuesto en el que tengamos un paquete en cero, paquetes que tendrían que obtener cero. El sistema en estos casos, no tiene como aperturado la casilla para establecer que están recibiéndose paquetes en cero. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Em, por lo que sí trae el sistema es que dice casilla no instalada, paquete no recibido. Cuando estamos en estos supuestos,
una cuestión práctica que ha hecho la autoridad electoral es simplemente en lugar de poner cantidades, pone una rayita o pone ceros, ¿no? Pero repito, en sí no se dice paquete en cero, ¿no? Se pone a lo mejor ahí un espacio vacío. Entonces, eso es importante porque obviamente ese tipo de paquetes o este tipo de incidencias conlleva toda una cadena impugnativa. Muchas veces los partidos, si es de un número determinado, pues se inconforman por esta situación, ¿no? ¿Qué hace la autoridad electoral en estos supuestos? Ya lo veíamos en alguna de las sesiones previas, que cuando abren, porque también puede ser que estén aperturando un paquete, a la hora que abren, pues encuentran documentación de una elección que no corresponde a la que están contando. ¿Qué es lo que hacen? Pues llevan todo un protocolo, como ya lo veíamos en la sesión correspondiente, para remitir esa documentación a la autoridad competente de esa elección. La distribución de la votación o de los votos de candidaturas, cómo se lleva a cabo, ya sea cuando están en coalición o cuando están en candidaturas comunes. Los votos que se obtienen por las candidaturas y que hubieran sido consignados en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo, o en su caso, en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla levantada en el consejo derivado del recuento que se dio en los grupos de trabajo, se deben sumarse a la coalición o candidatura común correspondiente y se van a distribuir igualitariamente entre los partidos que la integran, lo cual se incluye dentro, esto automáticamente lo hace el sistema informático. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos en el caso del partido 1, tiene 10 votos y luego tenemos votos en la coalición y votos sobrantes, ¿no? Hacemos la sumatoria y el voto total por partido, pues vamos a tener que tenemos 18 votos, ¿no? Esto obviamente se va a distribuir, repito, de manera igualitaria entre los partidos políticos que conforman la coalición o que conforman postularon al candidato en común. Pero tenemos una reglita. ¿Qué nos dice esa regla para ver cómo vamos a distribuir estos votos? Nos dice que una vez que haya, por ejemplo, supongamos que tenemos 16 votos y tenemos 3 partidos coaligados. Entonces vamos a distribuir 5, 5, 5, pero nos va a sobrar uno. Este que nos sobra se va a asignar el voto o la fracción que corresponda, puede ser que sea un punto 33 de voto, etcétera. Esto se va a asignar a los partidos que hayan obtenido la mayor votación. Esto es, si tenemos, por ejemplo, al partido 1 que lleva 30 votos, el partido 2 lleva 15 votos, el partido 3 lleva 3 votos. Bueno, este voto sobrante se lo vamos a repartir o se lo vamos a dar al partido que ha obtenido el mayor número de votos, al que lleva 15, ¿no? En caso de que tengamos, por ejemplo, partidos coaligados que tengan exactamente la misma votación, 15-15, ¿cómo vamos a repartir ese voto que no podemos repartir de manera igualitaria? Bueno, ese voto lo vamos a asignar al partido con mayor antigüedad en el registro. Recordemos que en las boletas electorales, que nos proporcionan a la ciudadanía para que ejerzamos nuestro voto, el orden de los partidos tiene una razón de ser.
y depende de la antigüedad del registro de los partidos políticos. Por eso, el partido más antiguo, que tiene el registro más antiguo, es el PAN, el segundo es el PRI, etcétera, ¿no? Entonces, supongamos que está coaligado PAN, este, PRI. Bueno, pues se le tendrá que asignar ese voto al PAN, ¿sí? En el caso supongamos, de Morena y PT, obviamente el PT tiene un registro más antiguo, se le tendrá que asignar al PT. Entonces, esa es la reglita de cómo distribuimos los votos. Sumatoria de la votación en caso de los partidos coaligados. Una vez que hemos calculado la votación de cada partido político, se van a sumar los votos que se obtienen por coalición o por candidatura común para obtener el voto de cada candidatura, ya sea de partido, de coalición o candidatura común o independiente, ¿no? Y de esta manera, pues ya obtenemos quién obtuvo el triunfo, quién obtuvo la mayoría. Repito, ya redistribuimos cómo tenemos en coalición y pues obviamente recordemos que la ciudadanía puede votar cuando estén en coalición por una opción, por las tres opciones, entonces cuando votaron por las tres es cuando hacemos esta o por las dos es cuando hacemos esta división de votos. Y se lo sumamos pues a lo que haya obtenido cada partido político en lo individual. Y de esta manera, todo lo que se obtiene, si hay un candidato, ya sea o candidata de coalición, pues se le suman los votos obtenidos de manera individual y por coalición, y es el candidato que obtiene el mayor número de votos, obviamente el que sale electo. Esto obviamente es lo que nos da el resultado del cómputo de la elección por mayoría relativa. En el caso de Querétaro tenemos 15 distritos uninominales y entonces tuvimos 15 resultados de mayoría relativa. Esta sumatoria de resultados de las actas de escrutinio y cómputo es lo que nos da, pues obviamente, quién ganó en ese distrito. ¿Qué se le suma además de estos votos? Pues lo que hayan obtenido en las casillas especiales y lo que hayan obtenido en el voto anticipado. Y bueno, ya había comentado cómo se hace el tema de la sumatoria. En el caso de un recuento de votos, bueno, lo que ya comentaba, cada grupo da su resultado, se lleva a la sesión el cotejo de actas, que también se da el resultado, y se levanta un acta circunstanciada de la sesión especial de cómputo. En esta acta de sesión especial o en sí, en esta acta circunstanciada de la sesión de cómputo, pues es donde vamos a obtener el resultado total de la elección correspondiente. Aquí ya traemos lo que hubo en el recuento, lo cotejo de actas, los votos reservados, lo que hubo en las casillas especiales, lo que hubo en el voto anticipado. Y eso es lo que nos da el resultado final. Retomo un poquito, creo que más bien no lo hemos explicado. Cuando estamos en presencia del cómputo de la votación emitida de forma anticipada. Recordemos que es una modalidad que se encuentra, por ejemplo, el voto de los mexicanos en el extranjero se encuentra prevista en ley, pero en el caso de las personas en estado de postración o en prisión preventiva, creo que Querétaro no tuvo voto de anticipado de las personas, más bien no tuvo voto anticipado de las personas en prisión preventiva. Lo único que tuvo fue el voto, y como no tuvo elección de gubernatura,
lo único que tuvo como voto anticipado fue el de las personas en estado de postración. ¿Cuáles son estas personas? Pues aquellas personas, aquellos electores que no pueden desplazarse hacia la casilla, ya sea por alguna enfermedad o alguna situación física que les impide pues, la movilidad para acercarse a la casilla. Estas personas que tienen alguna discapacidad o limitación en su movilidad pueden votar el día de la elección. Es una ampliación de derechos que se ha realizado y se les permite votar desde su vivienda, pero en forma previa al día de la elección. Y lo hacen a través de el voto por correo, ¿no? Entonces se dan de alta, se identifica qué personas están, se les mandan las boletas a su domicilio, la persona vota y remite por correo también, pues este voto anticipado. Obviamente el día del cómputo se abren estas em, sobres que contienen los votos de las personas en estado de postración, se cuentan y se van distribuyendo en atención pues al sentido de la votación. De esta forma, el Instituto Electoral de Querétaro recibe del INE precisamente estas actas que se levantan con motivo del voto anticipado. Se los manda al instituto en los correos correspondientes para que sean tomados en cuenta precisamente al momento de realizar el cómputo, pues ya sea distrital o municipal, en esta sesión de los cómputos, ¿no? Que estamos analizando. Em, Tenemos, obviamente, unos lineamientos que se tuvieron que observar y en estos lineamientos, pues se señalan básicamente cómo se da todo el registro de estas personas, cómo realizan el voto, cómo se conserva la integridad del sentido de su voto, se dan todas las medidas de seguridad para que no sea alterado y cómo pues se remite a la autoridad correspondiente para que los tome en cuenta al momento de realizar la sumatoria final. ¿Qué pasa si en la sesión de cómputo tenemos un error? ¿Sí? Hay un error en el momento de estar capturando los votos. Bueno, hay todo un protocolo que se tiene que seguir para que el sistema se pueda modificar. Por eso creo que en la primera sesión les comentaba la importancia de que se contara con todo el personal que señala el reglamento de elecciones, pues en la sesión de cómputo, para que hubiera una persona, un supervisor de captura, porque obviamente la persona que está capturando pues, o sea, ante el cansancio de las horas que a veces se llevan a cabo en estos cómputos, se puede equivocar. Si esa persona en ese momento, el supervisor de captura está viendo que hubo un error, ahí mismo se puede corregir. Pero si este error se fue, entonces pues se requiere todo un protocolo y pues será necesario que la presidencia y la secretaría soliciten por escrito a la secretaría ejecutiva del órgano correspondiente la apertura del mecanismo del sistema, pues para verificar que hay un error. Aquí tenemos el acta, ¿no? El acta dice 300 votos y le puso 30, ¿no? Pues hay un grave error, pues entonces se abre el sistema, se verifica con el acta que tenemos y se corrige. Se levantará también, es necesario que se levanten todas las constancias necesarias para asegurar que pues estas actas tengan la validez correspondiente y evitar cualquier suspicacia o cualquier tema que vaya a afectar pues, la validez de la elección
ya no tanto por algo que haya pasado en las casillas, sino porque no se preservó la famosa cadena de custodia o la integridad de el resultado y del resultado de la votación. Entonces, son errores que pueden darse, hay formas de corregirlo, pero también hay que llevar a cabo todo un protocolo para evitar que en lugar de hacer una cosa correcta, pues vayamos a afectar la integridad de esa elección, ¿no? Em, perdón. Bueno, de esta manera tenemos cómo se da la fórmula, las candidaturas que hayan obtenido la mayoría de votos. Ya que obtuvieron la mayoría, no sé, la fórmula de A y B, esta fórmula que obtuvo la mayoría en esa elección distrital, pues lo que hace el consejo, una vez que ya ha concluido la sesión, pues analiza, es el segundo momento en el que se analizan los requisitos de elegibilidad. Recordemos que hablábamos en la primera sesión de que los requisitos de elegibilidad del candidato se analizan cuando son registrados ante el órgano electoral, pues el órgano electoral, antes de validar su registro, revisa que no haya un problema, que sean elegibles, ¿no? Que no haya ninguna causal de inegibilidad. Bueno, el segundo momento en que la autoridad revisa esta cualidad, pues es cuando otorga la constancia de mayoría, ¿no? Y en ese momento revisa, pues que se cumplan los requisitos. En el caso de Querétaro, pues los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Constitución y 14 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, para determinar pues que los diputados o las diputadas que resultaron electos pues sí cumplen con dichos requisitos. En el caso de los registros supletorios de las fórmulas de candidaturas por otro consejo, en ocasiones pues la autoridad no tiene los elementos para abrir en todos los consejos, entonces hace que el que sea en cabecera, pues ahí se dé el registro supletorio, ¿no? En este caso, el consejo que hizo el registro deberá remitir antes de la jornada electoral a los consejos competentes el expediente correspondiente al registro de esas personas, ¿no? De tal manera que tendrán los consejos, pues, qué fue lo que revisó inicialmente y qué es lo que va a estar revisando y si no hubo ningún problema durante este periodo de que se registró a que salió electo, para revisar que mantenga los requisitos de elegibilidad. Y esta valoración de los requisitos de elegibilidad, pues como es un acto de autoridad, necesariamente pues debe estar debidamente fundada y motivada. Bueno, ya supimos que es electa o que no tiene ningún problema de elegibilidad. ¿Qué es lo que procede? Pues hacer la declaración de validez de la elección de diputaciones y la entrega de constancias de mayoría. De tal manera que una vez que ya se concluye el cómputo, se validaron los requisitos de elegibilidad, pues la presidencia del consejo declara que esa elección fue válida, que resultó electa la fórmula A y B y les entregará la constancia de mayoría. En este caso, pues esa constancia de mayoría, pues los convierte a las personas que estuvieron contendiendo en candidatos electos. ¿Qué pasa si no cumplen requisitos de elegibilidad? Pues tendrá que haber una razón fundada y motivada, es decir, no puedo entregar la constancia de mayoría porque fulano y sutano que están en la fórmula o las mujeres que están en la fórmula son inelegibles, ¿sí?
Perdón. Bueno, este es un ejemplo de un acta de cómputo. Como pueden ver ustedes, pues tenemos los elementos esenciales, quién es la autoridad que la está levantando, quiénes estuvieron presentes como el presidente, la secretaria, los consejeros que estuvieron presentes, las representaciones partidistas que estuvieron presentes y quisieron firmar, y se va consignando los resultados, pues, de manera individual por partido y luego de manera por coalición. De tal manera que tenemos una sumatoria final de cuántos votos fueron obtenidos por una determinada candidatura. Este es el documento oficial de la sesión de cómputo. Este es el acta que va a tener valor en cuanto o la documentación electoral con valor para demostrar que en esa sesión de cómputo, pues resultó con mayor número de votos la fórmula correspondiente, ¿no? Una vez que termina todo esto de la sesión de cómputos, pues se tiene que hacer, como se hacen las casillas, se tiene que hacer la publicación de resultados por el Consejo Distrital o Municipal. Y pues es una sábana muy similar a la que se hace en las casillas, en las que se establece pues el resultado final de la votación obtenida en esa sesión de cómputo, ya sea distrital o municipal. Em, y también se exige que el Instituto Electoral de Querétaro pues publique en su portal de internet pues los resultados finales, ¿no? Ahí podemos nosotros acceder y ver pues cuál fue los resultados que se van obteniendo por cada uno de los distritos. Y estos resultados, la obligación es pues que nosotros entramos y por un tema de transparencia, pues el instituto sube su sistema informático y ahí vamos a encontrar pues el resultado por casilla, ¿no? La casilla que votamos, estamos de curiosos quién ganó en nuestra casilla, ¿no? Y cuál fue el resultado. Todo eso lo podemos ver en la información que nos va a proporcionar el instituto porque sube el resultado final, pero desagregado por casilla, ¿sí? Y se formula, o sea, se integran una serie de expedientes después de esta sesión de cómputo que se van a enviar obviamente al Consejo, a la Secretaría General del Instituto, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Cómo se integra este expediente? El acta de la jornada electoral, un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo de las casillas, la hoja de incidentes que se hubieran levantado y los escritos de protesta que se hubieran recibido. O sea, es el paquete electoral que tenemos por casilla. Estos expedientes tienen que remitirse de manera oportuna a la presidencia del consejo, y en su caso, pues también al Tribunal Electoral de Querétaro, pues es el que va a conocer en su caso de las impugnaciones que se van o que se dan después de esta sesión de cómputo, ¿no? Em, En el supuesto de que no, en el supuesto raro o bueno, ni tan raro, en el supuesto de que la elección distrital o municipal no haya sido impugnada, pues entonces no se remiten al tribunal, se remiten al Consejo General y el Consejo General pues ya toma esa información como definitiva y con todos estos elementos, con el expediente del cómputo distrital, con la copia certificada de la constancia de mayoría, con el informe de que no hubo medios de impugnación, forma el expediente correspondiente porque por cada distrito forma un expediente que es lo que le va a permitir tener el cómputo
final estatal. Entonces, corresponde pues al Consejo General del Instituto de Querétaro el realizar el cómputo estatal de la elección, ¿no? Em, ¿con, con qué finalidad hace el cómputo de cuántos votos hubo para cada partido a nivel estatal? Pues es que esta información es esencial para hacer la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Recordemos que en el estado de Querétaro tiene 15 distritos de mayoría y 10 que se reparten por representación proporcional. Estas 10 que se reparten por representación proporcional, pues para poderlas repartir, todo lo que es todas estas sumatorias, pues llegan al Consejo General, hace su sumatoria final de qué es el resultado que se dio a nivel estatal. Y bueno, esta sesión de cómputo del Consejo General, pues generalmente se lleva a cabo el siguiente domingo posterior a la sesión de cómputos, ¿no? La elección es un domingo, el siguiente miércoles es la sesión de cómputo, el siguiente domingo es la sesión de el cómputo estatal. Si no hay, no hay quórum para llevarla a cabo, pues se van emitiendo convocatorias hasta que se logra tener el quórum, y si no se logra tener el quórum, se lleva a cabo con los presentes, ¿sí? Pero ese día, esa sesión se lleva a cabo para tener el cómputo estatal. En caso de que no llegue la secretaría, pues el Consejo General designa quién fungirá como secretaria para esa sesión, y la sesión será permanente hasta que se lleve a cabo, igual que se lleva en el cómputo distrital municipal, la sesión del Consejo General es ininterrumpida y van haciendo la sumatoria, pues en el caso del estado de Querétaro, de los 15 distritos que se recibieron, ¿no? Y al final de eso, pues el consejo tiene ya un resultado final estatal, emite un dictamen de elegibilidad de las candidaturas em, a las que se les en su caso, se les asigne representación proporcional, o sea, hace la asignación y pues les entrega las constancias em, de diputación electa por el principio de representación proporcional. Em, eh, bueno, pero para llegar a todo esto, ¿qué es lo que hace el Consejo General? El Consejo General procede a realizar, repito, primero obtener la votación estatal, pues es el insumo necesario para la asignación de diputados según el principio de representación proporcional. Y tenemos una serie de reglas que tiene que observar el Consejo para hacer la asignación de diputaciones de representación proporcional. Una de las reglas básicas es que la Constitución, tanto en el artículo 116 en la federal como en la Constitución del Estado de Querétaro, establecen límites a la sobrerepresentación y a la subrepresentación, tema que estuvo en el debate público, pues por la asignación que hizo el INE de diputados de representación proporcional. Recordemos que el debate fue muy, muy prolijo, hubo muchas posturas respecto a cómo debía realizarse esta asignación de diputados de representación proporcional, porque nuestra Constitución y las constituciones locales lo replican,
establece estas reglas de sobre y subrepresentación. ¿Por qué son necesarias estas reglas? Bueno, como no tenemos un sistema de representación pura como los ingleses, que el que gana se lleva todo, o perdón, de mayoría relativa como los ingleses, en el que el que gana el distrito se lleva todo, y no hay reparto para ninguno de los votos que no obtuvieron la mayoría. O como en otros sistemas en los que hay una representación proporcional pura y cada, como España o como otros sistemas, en los cuales cada escaño corresponde a la proporción de votos que obtuvo ese partido político, ¿no? En México tenemos un sistema mixto. ¿Y qué significa este sistema mixto? Que lo que acabamos de ver, hay diputados que logran llegar al cargo a través de la vía de mayoría relativa. Entonces, el que obtuvo más votos obtiene su constancia de mayoría. Pero luego tenemos, en el caso de Querétaro, 10 diputaciones que se reparten de manera proporcional. Esta fórmula mixta de mayoría y de representación proporcional crea ciertos sesgos y crea o, una, o produce que pues no necesariamente hay una correspondencia entre los votos obtenidos y el número de representantes que vas a tener en la Cámara. Esta distorsión de la votación que se presenta, pues es producto precisamente de esta forma en que está concebido nuestro sistema, un sistema mixto. Para temperar esos sesgos o esas distorsiones de la votación, la Constitución ha establecido estos límites. Y el límite que impuso es que ningún partido político puede estar subrepresentado, o sea, no puede tener representación inferior a un 8% de lo que represente su votación frente a la votación estatal emitida. Hoy te lo voy a explicar con mayor detenimiento. De tal manera que el partido político no puede tener o está subrepresentado más allá de 8 puntos, pero tampoco los partidos políticos pueden estar sobrerepresentados más allá de 8 puntos. Y además, ningún partido político podrá contar con más de 15 diputaciones en la legislatura por ambos principios. Esto es, si un partido político llevó carro por completo y ganó las 15 diputaciones, ya no tendría derecho a recibir diputaciones por el principio de representación proporcional. ¿Por qué? Porque hay un límite que se establece en el caso de Querétaro de 15. O sea, ningún partido puede tener más de 15 diputaciones por ambos principios. Puede ser que obtuvo 10 más 5, válido. Puede ser que obtuvo carro completo, los ganó todos. No tiene derecho a ninguno de representación proporcional. Esta base es con la que o estos tres elementos, el más menos 8 y no más de 15, estos son los elementos que se em, establecen en la fórmula de tal manera que la fórmula desarrolla, pues, cómo se van a estar dando las asignaciones de diputaciones para evitar, pues, o para mantener siempre estos límites de sobre y no más de 15. Este, em, básicamente, estos son como los límites constitucionales federales y que se replican a nivel estatal. Pero em,
¿Cómo se realiza esta asignación? Voy a explicar lo que dice la ley y luego vamos a tener el ejemplo práctico, ¿no? ¿Qué nos dice la legislación del Estado? La fórmula se desarrolla de la siguiente manera. El partido político que haya obtenido más de un 3% de votación válidamente emitida, se le podrá asignar un diputado de representación proporcional, siempre y cuando ese partido político no exceda en 8 puntos su votación, su porcentaje de representación, ¿no? No puede estar sobre representado en más de 8 puntos. De tal manera que por llamarlo de manera muy coloquial, el primer ticket que compra el partido político, pues es que yo obtuve una votación superior al 3%, dame mi diputación de representación proporcional. Una vez que ya distribuimos por el 3%, sino de los 10 nos sobran diputados por distribuir, los vamos a distribuir conforme a una fórmula. Y la fórmula básicamente pues es por, por cociente natural o número entero y por resto mayor o fracción. Ahorita la explico. Pero para poder tomar o cómo va a asignar o quiénes son las personas que va a asignar de esta, como diputaciones de representación proporcional, en Querétaro se establece una fórmula en la que tenemos una lista primaria que ponen los partidos políticos y una lista que se conforma por los segundos mejores lugares o los mejores perdedores, por llamarles de una forma, ¿no? Esta lista primaria, los partidos políticos, pues hay una serie de requisitos en el que se tendrá que integrar el propietario y el suplente por el mismo género, tendrá que haber una alternancia entre los géneros, tendrá que haber una alternancia en quien encabeza la fórmula. En fin, hay una serie de reglas para esta lista, que eso es materia a lo mejor de otro curso. Nada más lo apunto. En este caso, tenemos esta lista integrada de manera directa por el partido político y la registra. Además de esas lista, los partidos políticos tienen la obligación de acompañar a esta lista de aspirantes una fórmula integrada por personas de los pueblos indígenas, ¿no? Una por cada género, una fórmula por género femenino, una fórmula por género masculino. Esto es como el universo que va a tener de dónde agarrar a quién va a asignar el consejo, ¿no? Las fórmulas primaria que hace el partido, la fórmula de indígena por cada género. Y luego hay una lista secundaria, que era lo que les comentaba, que son los mejores segundos lugares. Y estos mejores segundos lugares se toma en relación a la diferencia porcentual que se haya dado entre el primer lugar y el segundo lugar. ¿Por qué es así? No es el segundo lugar que haya obtenido en el partido el mayor número de votos. Pongo un ejemplo para entendernos. En
En Querétaro, a lo mejor la ciudad de Querétaro tiene una lista nominal muy amplia. Voy a dar un número imaginario. Supongamos que tiene 100,000 habitantes o que el primer lugar obtuvo 80,000 y el segundo lugar obtuvo 60,000, ¿no? Entonces tenemos una diferencia de 20,000 votos entre el primero y el segundo lugar, pero obtuvo 60,000 votos el segundo lugar. Puede ser que en el municipio o en el distrito que corresponde, eh, no sé, déjenme pensar, un municipio pequeñito donde hacen las muñecas, ¿cómo se llama? Ayúdenme. A ver, sóplenme, por favor. Em, un municipio pequeño en Querétaro, un distrito pequeño, ¿no? ¿No me ayudan? Bueno, San Juan del Río, no sé si sea pequeño, o Tequisquiapan posiblemente, ¿no? Tenemos a Tequisquiapan, Lo dijimos en el ¿no? chat, Pinal de Amoles, Huimilpan. Ah, es que no, perdón, es que por alguna razón no estoy viendo no alcanzo a ver el chat, pero bueno. Ah, bueno, Pinal de Amoles, que es chiquitito, ¿no? Que es el que está hasta la punta. Yo creo que de todos San Joaquín es el más pequeño. San Joaquín. Sí. Bueno, entonces supongamos que en San Joaquín tenemos que el primer lugar obtuvo 14,000 votos y el segundo lugar obtuvo 13,500 votos o 13,900 votos, ¿no? La diferencia son 100 votos. Y esa diferencia entre el primero y el segundo lugar, pues es porcentualmente menor que la de Querétaro, que obtuvo 60,000 votos, pero su diferencia con el primer lugar fueron 20,000 votos. ¿Me explico? Porque sería ilógico, siempre se llevarían los mejores segundos lugares. Si fuéramos por votos obtenidos, pues se lo llevaría Querétaro, ¿sí? Entonces, en este caso, en el ejemplo de Pinal de Amoles, bueno, ¿cómo me dijo el otro? De San Joaquín. En este caso, pues la diferencia porcentual es menor, entonces es el mejor segundo lugar, porque quedó muy cerca de ganar, ¿sí? Ese es el sentido de la lista del segundo lugar, ¿no? Del mejor segundo lugar, el que queda más cerca de obtener la votación o el triunfo. Y así se van conformando de mayor a menor. Quien obtuvo la diferencia más estrecha, pues obviamente queda en el primer lugar y de orden decreciente se va conformando esta lista. Esta lista, ¿quién la hace? Esta lista la hace la autoridad electoral en atención a los resultados que le van llegando de los distritos, ¿no? Y ahí conforma su lista de los mejores votados para cada partido político. En este caso, la lista primaria, pues ya la tenemos, es la relación que presentan los partidos políticos, ¿no? Más su fórmula indígena que ya les comentaba. Y esta lista secundaria se forma por el instituto y entonces cuando va a ser la asignación, supongamos que a un partido político le pueden corresponder más de 2 diputaciones de representación proporcional, tomará de la lista primaria el primer diputado que va a asignar, de la lista secundaria el siguiente candidato, ¿no? Y así los va alternando. De tal manera hasta que se agoten, pues, los diputados que le hayan tocado por, por, por representación proporcional. Em,
¿Qué tenemos en este caso? Bueno, eso es como los vamos a ir asignando, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la fórmula para la asignación? La votación estatal emitida. Verificamos luego los límites de su representación. Se determina posteriormente cuáles los partidos políticos que pueden acceder por 3%. Si aún nos quedan diputaciones por repartir, se hace la fórmula para obtener el número entero, y ese número entero es el número que se le va a asignar al partido político, y después vemos quién tiene la fracción o el resto mayor, que será la siguiente asignación. O sea, tenemos 3 asignaciones: 3%, número entero o cociente natural, que se les nombra en otras fórmulas, y resto mayor o remanente mayor, que se le nombra en el estado de Querétaro. De esa forma se van asignando y obtenemos al final el resultado que se va a asignar a cada partido político. Ahorita lo vemos en un ejemplo. ¿Qué se tiene que revisar? Bueno, básicamente tenemos que revisar pues que en nuestra asignación final tengamos paridad, ¿sí? Y que las fórmulas sean elegibles. Vamos a ver el ejemplo. Toda esta parte normativa, pues es lo que nos va diciendo la ley de cómo realizarlo. Pero creo que si vemos el ejemplo, en lugar de solamente entender, poner la normativa, pues es más entendible, creo, porque la fórmula siempre tiene como un grado técnico para su explicación. Y pues los abogados generalmente no somos buenos matemáticos, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Em, bueno, ya repito, tantas curules, se asigna primero de la fórmula 1, luego de la lista 2, y así se van alternando hasta agotar el número de asignaciones que le corresponden a ese partido político. Una vez que ya logramos la asignación, tenemos que revisar, repito, el tema de paridad. En el caso de Querétaro, que tenemos un número impar, tenemos 25 diputaciones, pues no podemos decir, no podemos tener un número en el cual sea paridad 50-50. Siempre vamos a tener pues un número impar, ¿no? Siempre vamos a tener 13, vamos a tener 12. Entonces, como no es la excepción, pues uno de los criterios que están vigentes por parte de la autoridad electoral es que la paridad en la conformación en cuanto ya a la integración del órgano legislativo, los géneros se tendrá por cubierta el principio de paridad cuando se acerquen o el porcentaje sea lo más cercano posible al 50%. De tal manera que si en una legislatura tenemos 13 hombres y 12 mujeres, pues se cumpliría con el principio de paridad, ¿sí? Muchas veces dicen, no, es que cuando es impar tiene que irse necesariamente a favor de la mujer. Es un criterio que se manejó en algunos momentos cuando empezaba todo este tema de la paridad. Sin embargo, ya hay un criterio definido de que porque en el caso de que tengamos 13 hombres, 12 mujeres, pues es un porcentaje muy cercano al 50% y esa integración cumple con el principio de paridad.
En el caso de que ya se hizo la asignación de la lista primaria, ya se hizo la asignación de los, tomando como referencia los mejores perdedores, ya tenemos nuestros 13-12, ¿no? Pero resulta que no tenemos ningún indígena, ¿sí? En esa asignación. Bueno, ahí sí, la ley local prevé que se tendrán que hacer ajustes. Y los ajustes serán para integrar a la fórmula indígena. ¿Cómo se hará esta sustitución para incluir a la fórmula indígena? Se hará o se afectará al partido político que haya obtenido el mayor número de diputaciones. En el caso de que el partido obtenga el mayor número de diputaciones, supongamos que tiene 15, ¿no? Bueno, a ese partido político, la última fórmula que le haya sido asignada será sustituida por una fórmula indígena. Si está sustituyendo una mujer, tendrá que sustituir por una fórmula del género femenino, porque recordemos que proponen que haya propuesto este partido político femenino, una por cada género que tiene que presentar. Entonces, se da el supuesto de que no hay, estoy sustituyendo mujer, pongo mujer, ¿sí? Mujer indígena. De tal manera que con esta regla se garantiza que en la integración de la legislatura siempre habrá una representación indígena. Y bueno, una vez que hace todos estos ajustes por género, por fórmula indígena, entonces sí, ya tenemos la integración final del Congreso y se expiden las constancias correspondientes a los diputados que hayan, o las fórmulas que hayan sido asignadas. Bueno, vamos con el ejemplo de numeritos, no se me vayan a desesperar. Primer paso de la fórmula. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer? Tenemos que conocer el cómputo final de votación en cada distrito. Aquí tenemos los 15 distritos, cuánto obtuvo cada uno de los partidos políticos y cuál fue la votación, los votos, el total de votos obtenidos, ¿no? En este caso tenemos 1.172.859, que es la votación total emitida. Aquí tenemos en el distrito séptimo una modificación, en negritas. Este es el acuerdo que hizo el instituto, pero ya derivado de las impugnaciones que se dieron en las que se anularon unas casillas, otras finalmente no fueron anuladas y hubo modificación en los resultados. Pero este ya es el resultado final después de las impugnaciones y tenemos pues el número de votos que se obtuvieron en el estado de Querétaro para elegir diputaciones. Esta votación total de 1.172.859, que es el total de votos emitidos, se le tienen que sumar las casillas especiales, como veíamos, ¿no? Y entonces hubo 5.288 votos en casillas especiales, de tal manera que nuestra votación total en estatal se suma o se da en 1.178.147 votos, ¿no? Los que se obtuvieron. Tenemos también aquí señalados pues los votos a los candidatos no registrados y los votos nulos. Aquí incluye todos, ¿sí? Estos 1.178.147 votos es todos los votos que se emitieron en la entidad. Por eso es la votación total emitida, ¿sí? Me voy a regresar un poquito cuando veíamos
Bueno, los conceptos que tenemos que observar, pues uno de ellos, repito, es la votación total emitida, ¿no? Que es la totalidad de los votos depositados en las urnas. El siguiente concepto que tenemos que tener presentes es la votación válida emitida. Esta votación válida emitida se entiende que es el resultado de restarle a la votación total los votos nulos y los votos de los candidatos no registrados. Luego de esta votación estatal emitida, tenemos un ajuste que se hace para, para evitar una distorsión en la votación. Los vamos a restar también a la votación estatal emitida los votos de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3%. ¿Por qué se los restamos? Porque esos partidos no van a participar en el reparto del pastel. Entonces, yo lo pongo muy gráfico. Tenemos un pastel en el que se podría repartir entre 7 rebanadas, pero resulta que 2 de ellos pues, no tienen derecho a tener esa rebanada. Lo sacamos. ¿Qué se hace? Nuestro pastel se hace más chiquito. Y este pastel, ahora sí, lo vamos a repartir entre los 5 que sí tienen derecho a rebanada. Ese es un poco gráficamente o muy coloquialmente dicho para entender por qué a la votación estatal emitida le restamos los votos de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3%. Y una vez que tenemos esta votación, vamos a tener entonces el cociente para saber cuántos votos le caben o de la votación obtenida, cuántas veces o cuántos enteros le corresponden a cada partido político de dividir la votación del partido político en la votación estatal emitida, ¿no? Entonces, regresamos al ejemplo. Aquí ya tenemos primer paso. ¿Cuál es nuestra votación total? Segundo paso. ¿Cuáles los votos totales ya sumando las casillas especiales? Tercer paso. Ya tenemos nuestra votación total emitida. A esta votación total emitida le vamos a quitar los votos nulos y los votos de los candidatos no registrados. Y entonces el resultado que vamos a obtener ya se llama votación válida emitida, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver como concepto. En este caso, pues de 1.178.147 se reduce a 1.131.446 votos. El quinto paso, el porcentaje de votación de cada partido político en relación con la votación emitida. Tenemos cada partido político, la votación que obtuvo, la votación emitida y ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar la votación del partido político por 100 y la vamos a dividir entre la votación válida emitida, de tal manera que nos va a resultar, pues, el porcentaje de votación que la votación del partido representa en relación a la votación total emitida o válidamente emitida. Es una regla del 3. Si 1.131.446 es el 100% de la votación, 426.825 que obtuvo el PAN
a cuánto porcentaje corresponde. Entonces, por eso es una regla del 3. 423 por 100 entre 1.121.000 nos da un porcentaje del 37.72%. Y así nos vamos, ¿sí? Por cada partido político. Pero resulta que hay partidos políticos que al hacer esta operación matemática, esta regla del 3, pues resulta que hay partidos políticos que no obtienen el 3% de la votación, ¿sí? En este caso tenemos al PRD, que no obtuvo el 3%, obtiene un 1.91, y tenemos también al partido US, ¿no? Que obtuvo un 2%, un 2.25%. Estos dos partidos políticos no tienen derecho a obtener curules por representación proporcional, porque recordemos la regla que explicamos, solamente van a participar en el reparto de diputaciones por RP aquellos partidos que hayan obtenido más de un 3%. Sí, es el umbral mínimo para tener derecho a un diputado. ¿No lo obtuviste? Estás en rojo y no participas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Los partidos políticos que sí obtuvieron el 3%, pues es el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, el Verde, Morena y PT, ¿sí? Todos ellos obtuvieron, pues el PAN un 37%, el PRI un 7%, MC un 6%, el Verde un 6%, Morena un 34% y el PT un 3%. Son los que van a participar para la asignación de diputados. Pero como les explicaba, los que no tienen derecho a la rebanada, pues los tenemos que sacar del pastel para hacer nuestro pastel exclusivamente con los que van a participar y evitar pues estos distorsiones en la votación. ¿Qué pasa si se hace el pastel más grande pero no participan todos? Mi porcentaje puede ser que se disminuya. ¿Me explico? En lugar a lo mejor de tener un 34%, a lo mejor me bajo un 27%. Hay una distorsión en cuanto a los votos obtenidos y representación en el Congreso. Entonces, por eso quitamos estos votos. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer, pues es precisamente a la votación total emitida que ya traíamos, que es 1.178.000, le vamos a restar los votos del PRD y del partido QS que suman 43.843 votos. Ya le habíamos restado los votos nulos y ya le habíamos restado los votos no registrados. Entonces nos va a dar un total de esta nueva votación ajustada de 1.087.603. Entonces, estas operaciones son pasos que va llevando a cabo la autoridad. Ya tengo una votación que me quita como estas distorsiones, ¿no? Entonces, mi base con la que voy a repartir y con la que voy a hacer todo el procedimiento, pues es esta votación ajustada de 1.087.603 votos, ¿sí? Voy a tomar un poquitito de agua, ¿me permiten un segundo? Gracias, es que traigo la garganta y ya se me está cerrando. Bueno, el siguiente paso que se tiene que hacer es el número de curules de mayoría relativa
obtenidos por cada partido político. ¿Por qué tenemos que saber y tomar en cuenta para repartir los DRP cuántos ganamos de mayoría relativa? Pues para evitar precisamente una distorsión en la asignación de diputados, porque estamos, repito, en un sistema mixto. Al estar en un sistema mixto, tenemos que saber cuál es la representación que ya obtuviste por mayoría para saber esos votos o esos lugares que obtuviste, qué porcentaje de representación tiene. En este caso, el PAN obtuvo 5 curules de mayoría relativa, el Verde obtuvo 2 y Morena obtuvo 6. Más, perdón. Aquí debe haber un error, porque deben de ser 15. Y tenemos 13, ¿sí? Déjenme checar un segundo el cuadro que hizo la autoridad electoral. Una disculpa, pero esto no es correcto. Sí, el PAN obtuvo 5, el PBM tuvo 2, Morona tuvo 6 y el PT obtuvo 2, que eran los que me andaban faltando. Entonces, el total de diputados de mayoría relativa son 15. Aquí tenemos que juega también el PT con 2, ¿sí? Luego, el siguiente paso, que ya sabemos cuántos obtuvieron en cada partido político de mayoría relativa, el siguiente paso es verificar los límites de sobrerepresentación. ¿Cómo vamos a verificar esos límites de sobrerepresentación? Bueno, en el caso del PAN, tenemos que obtuvo una votación de 426,825 votos. Eso lo multiplicamos por 100 y lo vamos a dividir entre nuestra votación ajustada. Y ese porcentaje, que nos da un 39.24%, que es lo que le tocaría, es la representación que tendría el partido político. Mis votos que obtuve me alcanzan a una representación en el Congreso de un 39.24. Le sumo los 8 puntos que me permite la Constitución de sobrerepresentación. Entonces, yo, PAN, podría estar sobrerepresentado hasta un 47.24%, ¿sí? Tengo 5 diputaciones. Podría obtener hasta 6 diputaciones de representación proporcional. ¿Por qué? Porque este 47.2 me lleva a obtener o podría obtener casi o podría llegar a 6. Es mi máximo que podría obtener.
verificamos en todos los partidos políticos, hacemos el mismo procedimiento, el PRI no obtuvo diputados de mayoría, podría, en atención a su porcentaje de sobrerepresentación, podría obtener hasta 3. MC no obtuvo de mayoría, igual podría obtener hasta 3. En el caso de Morena, pues obtuvo 6 de mayoría, podría obtener hasta 5, ¿sí? Entonces, es como el máximo que podrían obtener. Obviamente no tenemos tantas canicas a repartir. Es un ejercicio solamente para ver cuáles son el máximo que podría obtener de representación. Para verificar hasta cuántos le podría ayudar. Igual, repito, tenemos 10 a repartir, no tenemos muchas fichas a repartir. El siguiente paso es los límites de subrepresentación. ¿Cuál es lo mínimo que yo puedo quedar con diputados o diputaciones en la Cámara para no estar subrepresentado más allá de un 8%? Hacemos la misma regla del 3 en atención a la votación ajustada. Y bueno, en el caso del PAN, tengo que podría estar subrepresentado en un 31.2%. Su porcentaje de votación o de representación en atención a su votación óptima sería 39.24. Le restamos los 8 puntos, podría estar subrepresentado hasta un 31%. Esto significa que se le podrían asignar, lo menos que se le podrían asignar serían 3 diputaciones de representación proporcional. Hacemos la misma operación con cada uno de los partidos políticos. Y bueno, ¿qué nos dice después de que ya verificamos los límites de sub y sobrerepresentación? Pues todos los partidos políticos que obtuvieron el 3% y que están participando tendrían derecho a una asignación directa de un diputado por porcentaje de 3%, ¿no? Entonces, al PAN se le asigna una por porcentaje directo, al PRIOT, bueno, a cada uno se les asignan y tenemos 6 partidos participando. De nuestros canicas de 10, hemos repartido 6. Pero volvemos a hacer las verificaciones de sub y sobrerepresentación una vez que hemos asignado esta curul. ¿Y qué nos resulta? Bueno, el PAN queda con 6 diputaciones, queda con una representación en la legislatura de un 24%, obviamente muy lejos de su sobrerepresentación del 47%, y se encuentra subrepresentado, porque su límite de su representación es un 31%. Sin embargo, el PT, que tuvo 2 de mayoría relativa, si le asignas 1 por 3%, tendría 3 diputaciones. Pero él obtuvo, en atención a la votación que obtuvo, él con esas 3 que se le asignarían, tendría un 12% de representación en la legislatura, ¿sí? Y estaría sobrerepresentado en un 11.51%. De tal manera que el PT no se le puede asignar esta curul por asignación directa del 3%, porque ya estaría sobrerepresentado. Entonces, al PT ya no le damos aquí, ¿sí?
¿Qué pasa entonces? Tenemos que hacer un ajuste en la votación. Como el PT no se le pudo dar, ¿sí? Se le quita una para que quede dentro de los límites. Lo que tenemos que hacer entonces, ya en esta siguiente asignación directa, pues ya tenemos que al PT le asigna 0, ¿sí? El PT queda con un 8% de, de representación. No está subrepresentado porque subrepresentado es -4. Entonces queda dentro de los límites de sobre y subrepresentación. Sí, a la hora que le quitamos, no le damos, más bien no le damos, tiene derecho porque obtuvo el 3%, pero si se lo das, pasa el límite de sobrerepresentación, se lo quitas y entonces queda en su límite de representación. De tal manera que ¿cuántas hemos repartido? Hemos repartido 5 curules, nos faltan 5 por repartir. Bueno. Entonces, tenemos 10 en total, hemos asignado 5 y nos falta por asignar otras 5. Siguiente paso, distribución por cociente natural o número entero. El PAN, repito, tuvo una votación de 426,000 votos, ¿no? 825. Lo vamos a multiplicar por las 5 curules a repartir, ¿sí? Y luego esa operación aritmética de multiplicar por 5. ¿Por qué por 5? Porque son las 5 curules que nos restan de repartir. Y lo vamos a dividir entre ¿qué? Que es este numerito que tenemos acá, entre la votación válida emitida ya ajustada, ¿sí? Y el resultado que nos da es un número entero. Aquí tenemos un 2, solamente tenemos 2 números enteros. Al PAN le tocan un 2 y a Morena un 1, ¿sí? Entonces, por número entero, por cociente natural, al PAN le tocan 2 diputaciones más y a Morena le toca una diputación más. ¿Cuántas hemos repartido? Hemos repartido 3. ¿Cuántas nos faltan por repartir? Nos faltan por repartir 2. En este caso, bueno, el PAN ya tiene 5 que ganó de mayoría relativa, una que le dimos por 3%, 2 por números enteros, trae un 8% trae 8 diputaciones. Volvemos a verificar los límites de sobrerepresentación. El PAN con 8 curules tiene una representación en la legislatura de un 32%. Todavía está dentro del límite de sobre y de subrepresentación. Esto es, ya no está subrepresentado, ¿sí? Ya está arriba de la subrepresentación, pero todavía no alcanza su tope de sobrerepresentación. ¿Qué pasa con Morena, que también se le han asignado? Ganó 6 de mayoría, obtuvo una directa, obtuvo una por número entero y entonces trae 8 diputaciones también, que también representan un 32%. Ya no está subrepresentado, su representación es de 28%, ya tiene un 32% y todavía le resta un tope para estar sobrerepresentado, ¿sí? Así verificamos con todos los partidos políticos y repito, todavía nos faltan 2 diputaciones por asignar. Estas 2 diputaciones por asignar, ¿cómo las vamos a hacer? Ya veíamos que teníamos unos remanentes
Teníamos números enteros y teníamos remanentes. Bueno, aquí los vuelvo a poner. Morena trae un remanente de 0.88, el PRI de 0.39, el verde de 0.35. De tal manera que atendiendo a la diferencial de representación, le tendríamos que otorgar 1 a Morena y 1 al PRI por diferencia de representación, ¿no? Por tener todavía un resto de votos que le dan derecho a una diputación. Entonces el PAN se queda, ya no le asignamos, al PAN tiene muy poquito remanente, al PAN le damos 0, al PRI le damos 1 porque tiene 0.39, a todos los demás le damos 0, a Morena le damos 1 porque trae mayor remanente y ya repartimos nuestras 2. Volvemos a verificar nuestros límites de sub y sobre representación. El PAN pues se queda muy cerquita de su límite de su representación, 32, 31, muy lejos de su sobre representación. El PRI se queda muy poquito subrepresentado con 0.42 y todavía le faltaría lejos de la sobrerepresentación. Igual con MC, el verde y Morena. ¿Qué pasa con Morena? Morena se queda con el nuevo que le dimos, se queda con un 36% de representación en la legislatura, con un ya no está subrepresentado porque su límite de subrepresentación serían 28 y él tiene 36, pero todavía está en el límite de la sobrerepresentación, no está sobrerepresentado. Él podría obtener hasta un 44% y tiene un 36%, ¿sí? Y ya hemos repartido nuestras 10 curules de tal manera que tenemos los 15 triunfos obtenidos por mayoría relativa y hemos repartido nuestras 10 de diputaciones de representación proporcional. ¿Cómo queda la conformación final? Bueno, al PAN que le tocó por representación proporcional 3, se toman 2 de la lista primaria y 1 de la lista secundaria. ¿Por qué? Porque iniciamos con la primaria, vamos con la secundaria, regresamos con la primaria. Ahí se agotan sus 3. Y igual a Morena, 2 de primaria, 1 de secundaria. Al PRI le tocan 2 de primaria, porque aquí hubo un ajuste en atención a una sentencia, pero tendría que haber tenido 1 a 1, ¿no? Le ajustan, le hacen un ajuste. Entonces, bueno, de tal manera que ya estas de manera ejemplificada fuimos viendo paso por paso cada uno de los elementos que contiene la fórmula, pues para ir asignando diputaciones. ¿Qué pasa con esas diputaciones? ¿Qué pasa con la asignación de regidurías? Es una fórmula muy similar. Primero tienen que registrarse planillas completas, fórmulas completas para la asignación de integrantes de ayuntamiento. Aunque hay un criterio, eso dice la ley, pero hay un criterio que permite, es un criterio de la Sala Superior que permite el registro de fórmulas incompletas siempre y cuando ese registro permita la integración del ayuntamiento. Esto es, que tengas la mitad más 1 de los integrantes para que puedas funcionar. Que no hayan alcanzado el triunfo por mayoría relativa en la misma elección. Entonces, para poder tener derecho a la asignación de RP en regidurías.
nuevamente que hayan obtenido el 3% de la votación válida emitida en el municipio y los consejos municipales o distritales procederán a hacer la asignación de regidurías atendiendo a la fórmula nuevamente de cociente natural y de resto mayor, que es muy similar a lo que acabo de explicar. En el caso de las regidurías, pues se hace una primera asignación para aquellos que no hayan obtenido la mayoría relativa, que no hayan ganado la presidencia y la sindicatura, ¿no? Y que hayan obtenido un 3%. A ellos se les da la primera asignación. Y luego, la segunda asignación, pues ya se hace por fórmula, atendiendo, repito, vamos a tener la votación válida emitida, la votación total, la votación final, quitando los partidos que no obtuvieron el 3%, la votación ajustada. A partir de ahí, dividimos la votación del partido entre esta votación válida emitida y nos va a dar un número entero y es el número de regidores que vamos a ir asignando. Vamos a tener un remanente de fórmula y esos son los regidores que vamos a asignar, pues precisamente por remanente o resto mayor, ¿sí? Es muy similar a lo que acabamos de explicar. En este caso de las regidurías, en el caso de, por ejemplo, de que tengamos candidaturas independientes y que haya obtenido el triunfo por mayoría, pues como se registra por fórmula, por planilla, pues también podrán, perdón, que no haya obtenido el triunfo por mayoría, el candidato independiente, aunque no haya ganado el candidato independiente, su planilla tendrá derecho a hacer que se le asignen regidurías conforme a la fórmula, ¿no? Es un criterio vigente a partir del 2018, porque obviamente el candidato independiente tiene que registrar una fórmula y hay unos votos que están ahí que tienen que tener una representatividad. Y bueno, finalmente es la forma de asignación muy similar. ¿Qué pasa en el caso de que no se garantice el principio de paridad en la asignación? Bueno, lo que sucederá, pues que es que se tendrá que hacer ajustes en el siguiente lugar de la fórmula o de la planilla que haya sido registrada, ¿no? Si le toca a uno, pero está, no sé, es hombre, pues se corre y al siguiente registro, pues es al que se le asignará la regiduría, ¿no? Una de las cosas que también es importante comentar en cuanto a las diputaciones, en cuanto a qué pasa, por ejemplo, es válido que se registren en la misma fórmula la propietaria en RP y en mayoría relativa, ¿no? Tenemos un registro simultáneo, va tanto en la fórmula de mayoría como en la fórmula de representación proporcional. La ley de Querétaro dice que en este caso, si gana la de mayoría, pues se tendrá que correr la fórmula a la siguiente. Sin embargo, hay criterios de la Sala Superior que señalan que si la propietaria está registrada en mayoría y en representación proporcional, el tema es
que si traes suplentes diferentes, la suplente de RP tiene derecho a subir al escaño y que se le respete el lugar. No se iría por el siguiente por la siguiente en la fórmula, ¿no? Ahí hay un tema que bueno, Querétaro dice otra cosa, los precedentes dicen otra cosa. Y en el caso de de que cómo cuentan les estaba comentando cómo se conforma la lista segunda de los perdedores. Em, en la legislación de Querétaro, que es muy similar a la que dicen en todas las entidades, en toda la República, se dice que se conforma en atención al porcentaje obtenido por el partido político. Sin embargo, hay un criterio reciente de Sala Monterrey, que no es lo que les toca a ustedes les toca Sala Toluca, pero hay un criterio en el sentido de que como los votos en coalición cuentan para el candidato, el hacer la distinción de que solamente para el segundo lugar te tienen que contar los votos que obtuviste por el partido que fuiste registrado por la coalición, o sea, siglado por la coalición, y no el total de votos, eso afecta el derecho de ese candidato, pues su representación o los votos que obtuvo no fueron solo de partido político, fueron por coalición. Es un criterio aislado, pero es un criterio interesante porque finalmente ya en la asignación de diputados, que siempre que es un poco contrario a lo que hizo Sala Superior, que solamente consideró los votos por partido y no por coalición, en el caso de los segundos mejores lugares, esta sentencia pues señala que son por coalición y no por partido político. Es un criterio interesante que bueno, que es importante comentarlo con ustedes. Y bueno, con esto yo concluiría sobre el tema de la asignación. Obviamente, ¿qué pasa después de que ya tenemos toda esta fórmula? Viene una sesión especial del Consejo en la que se hace todo, bueno, se presenta el dictamen con esta fórmula, se aprueba el número de diputaciones que se les van a dar a cada partido político y se les dan sus constancias de representación proporcional. Lo mismo sucede en los cómputos municipales una vez que se hacen todas estas fórmulas matemáticas, se establece el número de regidurías que le corresponden a cada partido político, se hace la declaratoria, se les asignan sus constancias de representación proporcional y esto también, pues obviamente, se publicita. Bueno, una vez que termina todo esto, pues obviamente viene una cadena impugnativa y hasta puede haber alguna modificación en lo que hace la autoridad electoral, tanto en la asignación de diputaciones como en la asignación de regidurías, pero hasta el final, cuando ya tenemos los cómputos finales, pues se modifican los acuerdos, es lo que tenemos y eso pues obviamente se publicita, ¿no? En las diferentes páginas. Como podemos ver, pues obviamente los cómputos tienen una gran trascendencia porque no solamente definen quién es el ganador
en ese distrito, sino que también el resultado de esos cómputos pues nos sirven para tener la asignación de diputados de representación proporcional. De tal manera que el Consejo General pues implementa una estrategia de supervisión y acompañamiento a los diferentes consejos distritales o municipales para que todos estos pasos que estoy comentando pues tengan un resultado correcto, ¿no? El Instituto Electoral de Querétaro está de manera permanente dándose seguimiento a lo que hacen estos órganos ejecutivos, pues para tener como una adecuada coordinación. Es un poco lo que hace también el INE con los OPLES, que hay incluso una dirección de vinculación con los organismos públicos locales que le va dando seguimiento y les va llevando insumos para efecto de que pues haya una coordinación en este sistema nacional electoral. Em, en el caso de que haya alguna problemática en la sesión de cómputo, pues la presidencia de ese órgano tiene que informar de inmediato al Consejo General para que pues el Consejo General mande refuerzos, tome alguna determinación, etcétera, pero de tal manera que la sesión de cómputo, incluso a veces los cambian de sede, ¿no? Les dan protección, etcétera, pero esa sesión tiene que terminar con un resultado, ¿sí? Y bueno, yo con esto concluiría y entramos a el tema de preguntas y respuestas. Entonces, pues quedo a sus órdenes. A ver, aquí estoy viendo el chat. Pues algunas preguntas que me quieran comentar. Me ponen aquí que en Veracruz, en ediles, en ayuntamientos, si van mayoría de mujeres, si es impar. Bueno, pues son criterios que se han ido modulando a través de diferentes sentencias. Originalmente, sí había que cuando era impar, pues se privilegiaba a la mujer. El criterio se ha ido temperando y bueno, repito, el criterio en paridad para efecto de órganos impares es que sea lo más cercano al 50%. Bueno, aquí me hacían la observación que corregí de que me faltaban dos, ¿no? Que ya checamos el cuadro del acuerdo. Me preguntan qué opino sobre representación en la Cámara de Diputados Federal. Bueno, yo tengo una posición sumamente crítica a lo que hizo la Sala Superior. En mi opinión, sí es válido cambiar de criterios y cambiar de criterio de manera justificada cuando hay razones jurídicas que se pusieron por diferentes actores, incluso 4 consejerías en el Consejo General del INE dieron interpretaciones diversas a la que ha venido sosteniéndose desde 2009. El hecho de que una interpretación se mantenga no significa que sea correcta. Puede haber otro tipo de interpretaciones y puede haber otro tipo de
a ver, si el INE, si en su momento el IFE no hubiese tenido una interpretación buscando los resquicios que permite la ley, no la ilegalidad, sino los resquicios, nunca hubiéramos tenido un PEMES gay, nunca hubiéramos tenido unas amigos de Fox, nunca hubiéramos tenido un procedimiento especial sancionador, si no es por la creatividad de la propia sala superior. Entonces, la autoridad está facultada para cuando hay estos temas frontera, hacer interpretaciones que permitan pues un mejor resultado. Yo soy muy crítica del tema de cómo resolvió la sala superior. Creo que tenía otras opciones y hubiera evitado pues un partido o una sobrerepresentación de un partido político. Pero bueno, quedo a sus órdenes. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, licenciada, buenas noches. Adelante. Una pregunta nada más en relación al conteo inicial, ya dado en el Instituto Electoral. Em, Al momento del conteo de los votos nulos, por ejemplo, en las coaliciones, en las candidaturas comunes, es impugnable o es considerable por parte de la autoridad el hecho de la intención del electorado, es decir, voy en una candidatura común, pero solamente, por ejemplo, en las candidaturas de diputación local, voy en coalición con dos partidos en un municipio, pero mi fracción o mi distrito abarca tres y en los otros dos no voy en coalición con los mismos, el mismo número de partidos y sin embargo, por la desinformación del electorado, votan parejo, por decirlo, pues si aquí va Es en un gran cual, tema. A ver, allá no. Entonces, ¿qué pasa con esa intención y qué pasa? ¿Por qué se les hacen nulos esos votos? ¿Es factible contar con la intención del electorado en ese tipo de casos? no tenemos un criterio en ese sentido. La intención del voto cuenta para la validez del voto en cuanto a, o la intención del voto, si por ejemplo tú pones tachas por error uno y tachas o doble y dices, bueno, y no van en coalición, y entonces le pones a este sí vale y al este no. Este, Eso ahí está muy clara la intención del elector. Voto PAN sí, voto X no, ¿sí? Ahí hay una claridad en la intención. O hay miles de ejemplos de votos válidos, votos inválidos. Sí, esa está Ajá, clara. pero desafortunadamente en el caso de coaliciones, cuando tú es un voto válido si marcas los tres, si marcas uno, si marcas dos. Pero si marcas un partido político que no pertenece a la coalición, ese voto es nulo. ¿Sí? Ahí no hay el criterio de la intencionalidad. Ese voto es nulo. Definitivo. Sí. No hay, o tendríamos que cambiar el criterio si Habría que cambiar esa parte porque sí fue muy confuso, al menos en esta elección, sí. en donde iban coalición o candidaturas comunes con tres partidos en un municipio, en el otro no, y sin embargo, pues la gente se fue, ¿no? Se guió y dijeron, pues igual aquí, y resulta que no. ¿No? Sí, eso fue muy común en muchas partes y sí, efectivamente. Entonces, pues desafortunadamente no tenemos un criterio como el que usted propone. El criterio es nulo. Sería interesante armar algún argumento sobre el error de la ciudadanía ante la complejidad de las boletas y la complejidad de cómo votar. Porque lo cierto es que esta elección con tanta fórmula que tuvimos, pues era casi no sé, un riesgo equivocarte inminente, ¿no? Porque no sabías por quién votar y a veces querías dárselos a todos y marcabas a alguien que no iba, ¿no?
si en condiciones normales, o sea, se da mucho la votación nula por X o Y razón, pues ahora con tanta fórmulas incluidas en una sola, pues era muy, Sí, muy lógico que esto sucediera, ¿no? sí, eso fue muy, muy común en esta elección, pero operó tanto para la coalición en la que participaba el PAN como en la que participaba Morena, debo decirlo, porque en algunas entidades no iban con el PT o no iban con el Verde, iban y también pues hubo el voto nulo porque votaban por otros, ¿no? Lo mismo en el PAN, que no iba con todos en todas las entidades federativas, o conforme a la federación, hubo mucho voto nulo. Porque aparte tuvimos coaliciones federales y coaliciones locales, y luego coaliciones parciales. O sea, yo creo que eso, más que, en mi opinión, buscar un criterio para que el voto sea válido, yo creo que es un tema que los partidos políticos tienen que reflexionar a la hora que se sientan a hacer los acuerdos de coalición. Muchas veces nada más ven su parcelita, pero no ven que si van en parcial, que si no van en total, genera estas confusiones. ¿Sí? Sí, definitivamente sí tendrían que ser acuerdos entre los partidos y sobre todo una mayor difusión a la forma de cómo debe de votar. Luego a veces los mismos partidos políticos tenemos la responsabilidad de difundir y enseñar al electorado de cómo debe de votar, pero pues a veces en la campaña y demás es muy complicado y también por parte de las autoridades, llámese locales principalmente, de repente la información que se le da al electorado no es así como que la más adecuada o no es suficiente. Totalmente de acuerdo con usted. Pues nada más, esa era mi duda. Le agradezco mucho y agradezco muchísimo la información que nos proporcionó esta noche. Gracias. Pues cualquier otra pregunta, sigo a sus órdenes. Bueno, pues si no hay más preguntas, con esto daría yo por concluida la sesión. No sé si quieran, creo que toman una foto de, ¿cómo se llama? De- para, para la evidencia o algo así, pero no sé quién me esté apoyando ahí en el partido, no sé si sea necesario. Bueno, si no es necesaria, pues con esto yo concluiría y les agradezco a lo mejor em, si pueden abrir sus cámaras para la foto que tome la persona que nos está apoyando. Mm. No sé. ¿Con eso es suficiente? Es que ya no sé si está la persona que me está apoyando del partido. Bueno, si no, pues aquí estuvimos. Pues muchas gracias, que estén muy bien. La siguiente parte la dará la licenciada Nadia Choreño, que ya la conocen también ustedes. Entonces, esta es mi última participación en el curso. Yo les agradezco muchísimo su atención, su disponibilidad, su tiempo y sobre todo, pues, el estar con la apertura de escucharme durante 2 horas ininterrumpidas. Les mando un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.